Gabriel, bienvenido al Observatorio Racionalista. Gracias, Después de, Jorge. después de muchos años estamos de vuelta en contacto y resulta ser que a mí me interesa muchísimo, me divierte mucho la teología y como vos escribiste un libro, que lo tengo aquí, que estuve repasando hoy, La teología vaya timo. ¿Qué se te ocurrió para escribir ese libro? ¿Cómo fue? Bueno, yo venía de haber publicado algunos títulos con la editorial Laetoli. Según recuerdo, uno era sobre la inmortalidad y el otro era sobre el posmodernismo. Entonces el editor, en verdad esto fue más idea del editor, él me dijo, ¿por qué no escribes uno sobre la teología? Y yo le dije, bueno, pero ¿qué aspecto de la teología? Dijo, no, no, la teología en general. Y pues yo siempre había tenido la idea, efectivamente, de que la teología es una pérdida de tiempo. Eh, entonces me dijo, bueno, ¿por qué no desarrollas esa idea? Bueno, la desarrollé en un libro que obviamente no es un libro muy breve. Yo no puse muchas referencias, era más estilo un panfleto, pero el estilo de esa serie, la serie Vallatín. Y a pesar de que el editor me hacía siempre mucho énfasis en que tratara de incluirle algo de humor, yo no sé si yo soy bueno en ese aspecto de echar chistes Pero y te cuento que yo cada vez porque lo tengo así, mira, subrayado y lo tengo marcado y entonces yo ya sé a dónde ir para matarme de la risa. sí, bueno, gracias. Entonces, la teología pues tiene muchas cosas, eh, bueno, yo diría tragicómicas, pero ya la mera noción de teología en sí ya es una cosa que da risa, porque la portada tiene una cita famosa de Borges que dice que es una Sí, rama de la literatura fantástica. Porque que el gran problema es de la teología, y aquí es donde viene lo jocoso, es cómo haces tú para saber que todo aquello que tú pregonas sobre Dios efectivamente es así. Yo en el libro trato de tener cuidado y de separar dos tipos de teología. O sea, por una parte está lo que llamamos la teología natural natural. y luego la teología que llaman revelada. Y yo no acepto ninguna de las dos, pero sí trato de hacer el argumento de que la teología natural merece más respeto. Que básicamente la teología natural trata de afirmar la existencia de Dios sobre la base de lo que uno percibe en el universo y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, básicamente son los argumentos racionales a favor Más filosófico de la que existencia de teológico, Dios. digamos. Claro, exacto. Bueno, una teología. Teología significa el discurso sobre. Y bueno, yo no creo que necesariamente el que hable sobre Dios está diciendo disparate, porque ha habido gente, a mi manera de ver erradamente, pero lo han intentado, de demostrar que Dios existe y de tratar de hacerlo de un modo, digamos, racional, ¿no? Entonces, por ejemplo, las famosas 5 maneras de intentar demostrar la existencia de Dios que tenía Santo Tomás de Aquino en la Santo Edad Tomás. Media, y ha habido otros, ¿no? El argumento ontológico de San Anselmo, la prueba cosmológica, eh, de la cual Tomás Aquino formaba parte, la prueba moral, que Kant también decía que si uno observa la moralidad del mundo, la mejor manera de explicar la moralidad del mundo y por qué la gente se porta bien y por qué existe una moral es porque tiene que haber un Dios. Entonces, todos esos son argumentos racionales. ¿Y te parece racional, por ejemplo, a William Lane Craig con su argumento Calam? Bueno, a mí no me convence, pero por lo menos en ese aspecto, William Lane Craig lo que hace es retomar un argumento que ya viene de la Edad Media de los filósofos musulmanes. A mí en lo particular ese argumento no me convence, pero sí reconozco que él no le está imponiendo en base a la fe, ni tampoco en base a la autoridad, sino que te está invitando a ejercer la racionalidad y llegar a la conclusión de que Dios existe. Puede ser que en alguna de esas premisas, a lo mejor él dé un salto que tú o yo no aceptemos, pero por lo menos no te está diciendo esto, acéptalo sencillamente porque una autoridad dice que hay que aceptarlo. Cuestión muy distinta de la teología revelada. La teología revelada, cuando te dice Dios es 3 personas, ahí no te está diciendo, bueno, vamos a observar el universo, haz este ejercicio racional. No, no, no. Sencillamente está diciendo, acepta esto porque es un dogma. Y
una autoridad, bien sea el Papa, bien sea la Iglesia, bien sea el Corán, bien sea una escritura, lo que sea, un dogma en particular dice, tienes que aceptar eso y básicamente sin cuestionamiento, porque de eso trata la fe, de aceptar cosas para lo cual no hay evidencia y tampoco hay motivos racionales para creerlo. Entonces, yo en el libro trato de hacer esa distinción, que a mí me parece importante, que una cosa es la teología natural y otra cosa es la teología revelada. Yo critico ambas, pero a mí la teología revelada me parece mucho peor. Y otra idea que exploro más o menos en el libro también es que esto no debería ser, no debería considerarse una disciplina legítima. Si tú vas a universidades, estoy seguro que en el Paraguay y en otras, Claro. eh, por lo menos en, en muchas universidades y lamentablemente en muchos países, incluyendo universidades públicas, o sea que esto se financia con los impuestos de la gente, hay cátedras de teología. Y si te pones a ver, bueno, pero ¿de qué habla un teólogo? Bueno, un teólogo habla de Dios, vale, pero ¿cuál es la base epistemológica para hablar sobre Dios? Claro. De nuevo, si vamos con, digamos, la teología natural, bueno, ahí uno puede aceptar un poco más que, ok, está bien, por lo menos hay gente que considera los argumentos racionales para decir que Dios existe y bueno, por lo menos eso puede tener, digamos, un piso epistemológico un poco más firme. Pero cuando un teólogo viene y dice, no, yo acepto que Dios es tres personas, sencillamente porque un libro me lo dijo, o acepto que eh, María subió al cielo en cuerpo y alma porque un dogma de un papa apelando a la infalibilidad papal en el siglo XIX dijo que eso hay que creerlo, y ahí eso es la suspensión de las facultades críticas. Eh, y además, una pregunta que yo creo que siempre hay que hacerle a un teólogo, sobre todo los teólogos que postulan, que provienen de la teología revelada, es, ¿cómo sabes tú que eso es así? Cuando tú me dices que Claro. Dios es tres personas, ¿por qué no son cuatro o dos? Y al final siempre termina diciendo, bueno, no, porque lo dicen las escrituras. Ah, pero ¿y por qué tengo yo que seguir esas escrituras? Que es algo distinto, vuelvo y repito, en la teología natural. Cuando en la teología natural te dice, bueno, Dios existe porque si tú observas el cuerpo humano está muy bien formado y cada pieza está en su lugar y todo aquello. Bueno, ahí por lo menos uno sí puede decir, bueno, sí, está bien, este hombre no me está intentando imponer esto así por vía de la autoridad, sino que me está invitando a mí a considerarlo por mi cuenta. Pero cuando alguien dice, no, tú tienes que creer que Dios es tres y no cuatro o dos, sencillamente porque un libro así lo dice, al final eso es apelar a la autoridad. Yo no creo que ninguna doctrina, ninguna disciplina que se pueda considerar legítima puede apelar a argumentos de autoridad. Al final, yo creo que la teología tiene el mismo valor epistemológico, o por lo menos la teología revelada, tiene el mismo valor epistemológico que la astrología o cualquier Claro. cosa que no se O tiene la, en las universidades. El gran problema para mí es que lamentablemente los teólogos todavía tienen respeto. Entonces, mm, si alguien abre una cátedra de astrología en la universidad, la gente se va a reír de esa persona. Pero si abren una cátedra de teología, bueno, ahí le van a tener un poco más de respeto, cuestión que no debería ser así. sí, ese es un muy buen punto. Pero ¿no te parece que este problema nace de la premisa de que existe un conocimiento de un ser trascendente y que ese conocimiento puede obtenerse a través de los textos antiguos, a través de revelaciones, a través de lo que fuere, a través de la tradición? Pero la idea de que el ser humano puede acceder a ese conocimiento es como una serie de peticiones de principio en cadena, porque está suponiendo algo que debería demostrarse, creo yo. Ahora, No, claro, para complementar lo que estás diciendo, uno de los ejemplos más famosos de argumentos circulares, que es a lo que tú te estás refiriendo, es cuando la gente dice, ¿cómo sabes que Dios existe? Porque lo dice la Biblia. Ay, ¿por qué debo creer yo en la Biblia? Porque la dictó Dios. ¿Y cómo sé que Dios sí, existe? Porque lo dice la Biblia. ¿Y claro, cómo sé que la totalmente. Biblia es confiable? Porque la dictó Dios. Y ya empieza ese círculo y de ahí no sale. Ahora, acordado de ese punto, la pregunta siguiente es, ¿a vos te parece que la teología es una disciplina inocente de especulación metafísica o que tiene otras implicancias? No, no, hay mucha especulación metafísica.
sea, no tiene ninguna base empírica. O sea, por ejemplo, si yo vengo y digo que No, eso estamos de acuerdo, pero digo en sus consecuencias. Porque ¿qué implica para el tipo común? ¿Qué implica para la política? ¿Qué implica para la sociedad? ¿Qué implica para la psicología humana? Vayámonos primero a la política. Un candidato a la presidencia en Estados Unidos que se declare ateo, no quiero no ni decir ateo, que se declare no creyente nomás, así de una forma más suave, tiene cero chances de ganar en unas elecciones. No es esa ya desde el vamos una consecuencia eh, desde el punto de vista social y político, cultural, una consecuencia grave. O sea, no es, parece ser, a mi modo de ver, que no es una especulación inocente. bueno, claro, tiene tremendas implicaciones. Lo que pasa es que tampoco uno puede decir que porque en el nombre de esta o aquella teología se ha matado a mucha gente o se han hecho atrocidades, debamos culpar a ese texto en particular o a ese conjunto de doctrinas en particular. Yo tendría más cuidado con eso, porque mucha gente puede acusar a la iglesia o a la Biblia, no, porque en las cruzadas la Inquisición, bueno, sí, pero ajá. O sea, también el nombre del socialismo, del comunismo, del capitalismo se ha matado mucha gente y eso no implica que quienes formularon esas doctrinas eh, sean culpables de esas muertes, ¿no? Pero sí mencionaste algo a lo cual quería regresar un momento, que tú dices, bueno, ¿y qué tal si tiene implicaciones, por ejemplo, en la psicología? Bueno, yo te diría, eh, hay, para ser justos con la teología, por ejemplo, hay gente que ha querido con la doctrina del pecado original. Si tú vas a los fundamentos teológicos de esa doctrina, eso es un disparate. O sea, la idea de que porque un hombre, la mujer le dio a comer de un fruto, cuando se le apareció la serpiente, entonces quedaron expulsados del jardín del Edén y a partir de eso toda su descendencia quedó manchada con un pecado. Eh, bueno, visto así, obviamente que esto es semejante tontería. Pero ha habido quien ha querido decir, no, pero si tú vas un poquito más allá, ves que eso, digamos, tiene una cierta profundidad psicológica, porque la idea del pecado original quiere decir que el hombre viene a este mundo no siendo enteramente bueno, sino que tiene sus tendencias a portarse mal. Y bueno, eso muchos psicólogos saben que es así. O sea, tú y yo ahorita podemos ser muy amigables, pero si nos tiran en una isla y los recursos son escasos, a lo mejor tú y yo nos terminamos matando por esos recursos. Entonces, la idea del pecado original básicamente lo que quiere es más o menos tratar de concebir esta noción del ser humano como que no, de vez en cuando tiene sus tendencias hacia hacer cosas malas. Vale, yo eso lo puedo reconocer, pero lo que yo insisto es por qué eso hay que presentarlo en términos teológicos. ¿Por qué no sencillamente se dice sí, que el hombre tiene sus tendencias a portarse mal de vez en cuando, sin la necesidad de inventar todo un cuento que sencillamente no es creíble? Y es la misma crítica, por ejemplo, que yo en el libro ahí, aunque someramente, pero hacia el final, si mal no recuerdo, este libro lo escribí hace ya muchos años, es la misma crítica que yo, por ejemplo, le haría a los teólogos de la liberación. En Paraguay esto fue un gran tema, más que en Ujú. Venezuela. Sí, los teólogos de la liberación surgían y, bueno, si te pones a ver, decían cosas más o menos razonables, que el rico no debe explotar al pobre, que la sociedad debe ser más justa, todo eso está muy bien, pero ¿cuál es la necesidad, es lo que yo trato de postular en el libro, de añadir un montón de cosas metafísicas que no son necesarias para transmitir ese mensaje de justicia social? O sea, ¿para qué tú me tienes que hablar de ángeles y demonios y de imposibilidades matemáticas como que tres es lo mismo que una sustancia en tres personas, una cosa que no cabe en la cabeza, para decir un mensaje muy básico que es, bueno, sí, que la justicia social es algo bueno? Entonces, claro, este es el gran problema de esto es que la teología, eh, aquí regresamos a algo que tú mencionaste hace unos minutos, la teología tiene grandes implicaciones y termina cubriendo toda la sociedad, al punto de que no se pueden decir cosas que son muy básicas sin recubrirlas de todo este añadido de absurdo que una mentalidad del siglo XXI sencillamente no debería estar aceptando. Pero cuando yo te digo que, cuando te hago la pregunta de si consideras que es una disciplina inocente, voy un poco más allá incluso, porque esto termina permeando instituciones como, por ejemplo,
Vos sabés que en Brasil hay toda una bancada evangélica. O sea, en el Congreso hay una bancada de la iglesia de Edir Macedo, la iglesia de Para de Sufrir. Es decir, tiene una fuerza política. La creencia delirante, con todas con todas sus absurdidades que ya vimos, puede traducirse finalmente en leyes que tienen un impacto real en la sociedad. Ya no se trata simplemente de una especulación metafísica. Esa especulación metafísica impacta finalmente en cuestiones muy concretas. Entonces, en ese sentido decía yo que no es una disciplina, o sea, mi pregunta era si se podía considerar una especulación metafísica, porque hay gente que puede decir, che, ¿qué me estás hablando de teología? Vamos a hablar de cosas más reales, eh, más actuales. ¿De qué querés hablar? De fútbol. Porque la gente termina hablando de fútbol, ¿verdad? Bueno, no, pero ahora que lo mencionas, el Brasil, tengo entendido, no soy un gran aficionado, pero cuando puedo lo sigo, el número de jugadores evangélicos ha crecido. Y aparentemente hay algunos analistas que han dicho que el mal rendimiento de Brasil quizás pueda deberse a esa nueva Leí, asociación religiosa que hay. Hay leí, analistas que han venido leí, diciendo eso. No, no, y han salido en leí. medios serios como ESPN y la BBC. Lo Eh, leí, sí, sí, lo bueno, leí. yo creo que es un poco injusto llegar a ese nivel, decir que Brasil ahora es malo en fútbol porque la mitad de los jugadores son evangélicos. Pero sí Bueno, creo que es difícil de probar esa teoría, ¿verdad? Pero bueno, en fin. bueno, pero sería una hipocresía de nuestra parte acusar a la teología por postular un montón de cosas que no se pueden probar y nosotros apelar a una cosa que tampoco se puede probar. Pero yo sí creo que en el tema de la política tú tienes razón, ¿no? O sea, esto tiene implicaciones. Ahora, yo sí haría la salvedad, y aquí iría más en defensa una defensa parcial, digamos, de la historia cristiana, porque básicamente estas cosas no ocurrirían o no ocurren cuando la sociedad separa la religión de la política. Y a pesar de que nuestra civilización y América Latina y Occidente en general todavía sigue mezclando religión y política, como en el caso de Brasil, eh, yo creo que tenemos que apreciar que comparadas con otras civilizaciones, más bien las nuestras es de las más seculares, porque yo estoy aquí en el mundo árabe, en el mundo musulmán, que es muchísimo peor, A ¿no? eso Muchísimo. iba, a eso voy, a eso voy. ¿Vos crees que la teología no estuvo detrás del 11 de septiembre y de cada atentado terrorista? Teología musulmana, pero teología al fin. Bueno, sí, yo sí creo que si a ti te prometen 72 vírgenes, si eres un mártir, eso mueve motivaciones, por supuesto que sí. Y claro, aquí de nuevo viene la pregunta, ¿y de dónde sale ese número 72? O sea, ¿por qué son 72, no 73 o 74? ¿O de dónde te inventas tú ese cuento? No soy experto en este tema, pero según me han comentado algunos amigos aquí, eso no está propiamente en el Corán, sino que está en lo que Los llaman hadices. sí, los hadiths, que es los dichos de Mahoma, ¿no? La tradición. Pero aún así se acepta, pues, como cuerpo autoritario de doctrina que hay que aceptar, ¿no? Con distintos niveles, pero aún así. Claro, aquí un ejemplo que yo siempre trato de usar en el libro es, por ejemplo, si alguien viene y dice, la célula humana tiene 46 cromosomas, y viene alguien y dice, no, no tiene 46, tiene 42. Bueno, ¿cómo se resuelve esa disputa? Bueno, vamos al microscopio y vemos cuántos hay, los contamos, 1, 2, 3, ok, 46, y dice, no, el que dice que tiene 46 tiene razón y el que dice 42 está equivocado. Pero si alguien viene y dice, si tú haces el martirio, a ti te están esperando no 72 vírgenes, sino 78 vírgenes, no sé, la mitad rubias y la otra mitad con pelo oscuro. Ajá. Y el otro dice, no, 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 son 72 y no son 78. ¿Cómo se resuelve esa disputa? ¿A qué microscopio van a ir? Al final es porque lo dice este libro. Y regresamos al punto original que tú hiciste, que me parece muy bueno, que es una petición de principio. ¿Y por qué tenemos que seguir este libro? Y es una pregunta que yo muchas veces he confrontado a musulmanes y cristianos. ¿Por qué cuando un musulmán me vende todas estas cosas, por qué tengo que seguir el Corán y no la Biblia?
Y un cristiano cuando me plantea estas cosas también le digo, ¿por qué tengo que seguir la Biblia y no el Corán o los Vedas o, o los postulados de la cienciología? Al final siempre la teología va a llegar a una base de autoridad que tú o lo aceptas o no lo aceptas. Cuestión que no ocurre con el microscopio. O sea, el microscopio apela a tus propios sentidos. Nadie te está diciendo tú tienes que aceptar esto porque yo te lo impongo. Pero con la teología sí. Entonces, claro, ese es el gran problema epistemológico que tiene la teología, que es irresoluble. La teología revelada, ¿no? Porque, vuelvo, insisto, la teología natural en esto yo sí creo que es más parecida a lo de contrastar la evidencia y ver si, por ejemplo, este que acabo de poner, si una célula tiene 46 cromosomas o no. O sea, y tú lo estás viendo por tus propios ojos, y en la teología natural se supone que tú también debes llegar a la conclusión de que Dios existe viendo el universo con tus propios ojos. A mí no me convence ese argumento, pero es una distinción importante que hay que hacer entre aceptar las cosas sencillamente por fe, que es lo que trata de hacer la teología revelada, y someter a examen empírico y racional tú mismo, que es lo que trata de hacer la teología natural. Yo, llegué a ver varias entrevistas tuyas a Fernando Alonso. Vos le entrevistaste a Fernando Alonso, ¿verdad? Creo que Eh, sí. a Javier Alonso. Javier Alonso. Bueno, vi que cubriste una serie de cuestiones relacionadas con el cristianismo primitivo, que es algo que a mí me apasiona, con la formación del cristianismo, digamos. Eh, y el otro día estuve discutiendo en redes con un pretendido experto. Mira, hago un salto así, me voy un poco por las ramas, pero dentro siempre del tema teológico. ¿Vos crees que Pablo de Tarso eh, se inventó la historia del camino de Damasco y compañía? ¿Lo ves a Pablo como un tipo? Ya sé que no podemos, en historia no se puede, no podemos meternos a la psicología de la gente y hacer un diagnóstico, pero por lo que leí, y acaba la pregunta, por lo que leí, hay un gran consenso de que Pablo realmente creyó todo lo que le pasó y que él actuó en forma honesta. Pero me extraña que ninguno, bueno, creo que hay un autor que lo propone, pero no lo tengo en mente. eh, Ninguno propone seriamente que él perfectamente pudo haberse inventado esa historia. ¿Con qué fin? Pues muchos fines. Primero, ser el apóstol que quería ser y que no fue. Eh, eh, Tener el privilegio de que Jesús se le haya aparecido a él y que le haya transmitido a él todo eso, como bien dice en sus cartas. Entonces, ¿por qué no imaginar que él, o sea, por qué no aceptar como una posibilidad que él se haya inventado toda esta historia? ¿Qué pensás? No, yo en esto, Jorge, estoy con la mayoría de los académicos. Yo creo que fue honesto en esto. Eh, yo te diría por varios motivos. Primero, porque él no tuvo una vida fácil. O sea, si se inventó todo esto para llevar las golpizas que llevó y llevar las dificultades que llevó y morir a lo mejor como presumiblemente murió, no lo sabemos porque Hechos de los Apóstoles no lo comenta así, pero si seguimos la carta de Clemente y asumimos que él sufrió el martirio, ¿para qué iba a inventar algo por lo cual estaba dispuesto a morir? Yo sí creo que eso es un buen argumento. Esas son ya las consecuencias después de mucho tiempo, pero de inicio, en Hechos de los Apóstoles, eh, se nota mucho esa disputa que había con Pedro, entre Pablo y Pedro. Había No, la disputa claro que existe, pero yo no creo que esa disputa no implica que él se inventó esa historia. Tienes que ver las cosas por las que pasó Pablo. Pablo recibió varias veces los 39 latigazos que daban las propias sinagogas. Eso no es una cosa sencilla. O sea, es un sufrimiento fuerte. Tuvo que ir a muchos lugares. Si seguimos la narrativa de hecho, yo, no, yo, yo dudo de muchas cosas que narra Hechos, pero en líneas generales yo sí creo que muchas de las situaciones en las que su vida pendió de un hilo porque casi lo quieren matar, estuvo preso,
Eh, bueno, otras situaciones, a mí no me parece que es el tipo de persona que estaría inventando cosas para sacar beneficio. Sí creo eh, que distorsionó mucho el mensaje original de Jesús, eso sí puede ser. Pero yo no creo que haya sido un plan preconcebido de decir mentiras. Hay gente que tiene alucinaciones y bueno, el camino de Damasco fue una de ellas. No fue la única, además, Sí. porque luego habla, por ejemplo, de una famosa visita que hace al cielo, el séptimo cielo creo que le llama. Eso creo que lo describe en la segunda carta a Corintios. Y bueno, yo por- no domino este tema de psicología de la religión, pero hablando con gente que conoce de esto, dice, hay cierta gente que es propensa a tener fantasías, e inventarse cosas y tener alucinaciones. Mm. Pablo, yo sí creo que era uno de ellos, pero hay que distinguir entre un fraude y, digamos, alguien que es propenso a este tipo de cosas. Yo no creo que Pablo fuera un fraude. Quien inventa esta cosa no lo hace con alguna ganancia. Y yo no veo en Pablo ganancia. En la antigüedad hubo fraudes, por supuesto que sí. Por ejemplo, hay unos textos famosos de Luciano, que él desenmascaró a un tipo que se ponía, no conozco bien, ahorita no recuerdo bien muy bien cómo es que lo hacía, pero creo que se ponía como una media en el brazo y Ujú. con eso pretendía que era como una culebra, como una serpiente y hacía que como que la serpiente hablara. Y era un fraude, pero la gente quedaba impresionada con los trucos que hacía. Bueno, ese tipo, creo que se llamaba Glaucón, creo que se llamaba, ese tipo sí generaba ganancias económicas y obviamente era un negocio lo que le estaba haciendo. Yo no estoy muy seguro que ese fuera el caso de Pablo. Incluso el dinero que él recogió, porque él pidió plata, pues Pablo pidió dinero a otra gente, pero ese dinero él lo entregó, lo fue a llevar a Jerusalén, a Santiago, y él no se quedó con ese dinero. Yo creo que era un hombre honesto. Incluso creo que hay alguna carta de las 7 auténticas de él donde él deja entrever que alguna gente mm, quizás tiene la sospecha de que él está recogiendo ese dinero para quedárselo él, pero queda claro que él al final en realidad lo entrega porque es que la gente en Jerusalén era muy pobre porque había habido hambrunas. Entonces yo no estoy muy seguro de que esto haya sido un invento por parte de él. O sea, creo que fueron alucinaciones y cosas por el estilo, pero yo no creo que haya sido un fraude deliberado. Ya, ok. Y digamos, en el libro vos describís muchas de estas eh, herejías que se dieron al inicio, que son muy divertidas, al inicio de las disputas teológicas mientras se construía el cristianismo. Y entre esas herejías, ¿cuál te parece la más graciosa o la más loca de todas? Aparte de la Trinidad, que ya sabemos que eh, Bueno, este, hay dos fundamentales, porque fueron, digamos, dos grandes disputas cristológicas que hubo en la historia del primero, digamos, 400, 500 años del cristianismo. La primera fue la que se resolvió, aunque no definitivamente, en el concilio de Nicea. Eran los arrianos y mm, los que vinieron a predominar, bueno, que los que vinieron a llamarse ortodoxos, ¿no? Yo creo que si te pones a ver, Arrio decía una cosa más razonable, a pesar de que él también era un teólogo que era pura especulación, pero él ¿quién? decía, A Arrio, cuál? Ah, no, Arrio, sí, Arrio, sí, Arrio, Arrio, sí, sí, sí. Arrio, que era Claro. el Arrio de Alejandría. Arrio Sí. decía que el hijo en algún momento había tenido, en algún momento no había existido, sino que fue creado en el tiempo. Mientras que los que vinieron a prevalecer dijeron, no, el hijo ha sido tan eterno como el padre. Bueno, una cosa de sentido común es que si hay un padre y hay un hijo, el padre El vino padre primero es y el hijo vino anterior al después. hijo. Exacto. Claro. Pero al final la postura arriana fue suprimida. Una cosa que yo menciono en el libro es que yo no creo que esto en realidad triunfó porque la verdad se impuso. Pero bueno, yo insisto Oh, en que no hay verdad teológica, sino que en muchos casos, quizás no tanto en el concilio, en la primera disputa, pero en la segunda sí hubo más, hubo muchos factores políticos y de dinero y amedrentamiento.
en la disputa arriana no hubo tanto amedrentamiento, a pesar de que Arrio fue exiliado y luego vinieron otros emperadores, porque el que fue al concilio de Nicea fue Constantino, pero luego Eh, después de Constantino vinieron otros emperadores que asumieron posturas arrianas. Entonces eso fue un vaivén, un dimes y diretes, y la cuestión arriana, mucha gente cree que quedó sellada definitivamente con el concilio de Nicea, pero no fue así. Eso continuó por décadas después. Eh, Hubo cierto amedrentamiento de parte y parte, pero en esa disputa, el amedrentamiento no fue tan intenso como en la otra gran disputa que vino unos 100, 200 años después, que era la disputa, primero la disputa nestoriana y luego la disputa por los monofisitas, de los ujú. que creían que Dios... Pero ahí donde está la disputa por la sustancia, sí, Jesús era de la misma sustancia que el Padre o no, y ahí estaba el famoso, el importante diptongo que decía Gibbon, ¿te acordás? De Sí, sí, claro, homousios. pero eso que tú estás hablando es de la primera disputa, la disputa arriana. Ajá, Pasa que de lo que tú estás hablando es las secuelas de esa primera disputa, pero sigue siendo, digamos, la la primera que gran... produjo finalmente la ruptura. Bueno, sí, lo que pasa es que los arrianos no sobreviven hoy, los arrianos porque eventualmente desaparecieron. Los visigodos en España en alguna época fueron arrianos, pero hubo un rey, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama, convirtió a España del cristianismo arriano al cristianismo llamado ortodoxo. Pero unos 150 años después hubo otra gran disputa, eh, donde lo que se discutía no era la cuestión de las sustancias, sino las naturalezas divinas. Si Cristo tenía una o dos Una, naturalezas. una humana y una divina, sí. Exacto. Entonces, entre varios partidos surgió el partido monofisita, que decía que Cristo tenía una sola. Y bueno, eso generó varios concilios, donde se cerró ese asunto es en el concilio de Calcedonia, y por eso al día de hoy sí sobrevive gente, y sí sobreviven iglesias, que no se pegaron a esa doctrina. Los arrianos no sobrevivieron, a pesar de que uno podría decir más o menos que los testigos de Jehová y los que niegan la doctrina de la Trinidad en cierta medida son arrianos. Pero hoy no hay iglesias arrianas, pero sí hay iglesias monofisitas, por ejemplo la de Egipto, la de Etiopía, la de Armenia, esas tres. Me está faltando otra, pero por lo menos esas tres son, son iglesias mucho más que en la disputa arriana. Ahí sí hubo amedrentamiento de todo tipo. Llegaban unos monjes. Esta doctrina monofisita fue oriunda de Alejandría, por eso es que la iglesia copta, pues la de Egipto, hasta el día de hoy sigue siendo monofisita. Y estos monjes eh, fueron a esos concilios y se portaban como vándalos, o sea, y amedrentaban y le daban golpes a quien no estuviera de acuerdo con ellos, pero del lado inverso también hubo así. Y hubo también regalos, por ejemplo, en Egipto había, tú sabes que en el Nilo y en toda África hay animales exóticos, entonces, por ejemplo, un regalo que a mí siempre me llamó la atención leyendo sobre estas cosas, eran unos huevos de avestruces, que eran muy grandes, muy bellos, muy codiciados en esa época. Ahorita no recuerdo bien los detalles, pero un patriarca le daba esos regalos a otros para tratar de influirlo. Es decir, no, cuando tú escribas la doctrina, ten en cuenta lo que estoy diciendo y aquí está este regalo. Entonces, claro, o sea, uno dice, ya va, pero si estas doctrinas fueron realmente reveladas y el Espíritu Santo, digamos, vio la mano del que escribió esas doctrinas, ¿dónde quedan entonces todas estas otras influencias? No, ciertamente uno tiene que tener en consideración que si no hubiera habido esos regalos o esos amedrentamientos o todas esas circunstancias políticas, el vaivén de la historia hubiese ido hacia otro lado. O sea, en realidad no es que todo ya estaba destinado a ser así. De hecho, los monofisitas no solamente sobrevivieron en estas iglesias que te estoy diciendo, sino que en la historia bizantina hubo emperadores monofisitas, y si no fuera porque algún emperador monofisita fortuitamente murió, y, y llegó al poder otro que
digamos, derogó lo que el anterior emperador había decretado, a lo mejor la iglesia entera se hubiese quedado monofisita. Ahorita no recuerdo los detalles, pero sí sé que hubo un emperador que se murió porque cayó de un caballo, un emperador bizantino. Y ese emperador, si mal no recuerdo, no estoy equivocado aquí en los detalles, pero si mal no recuerdo, ese emperador era monofisita. Y como murió caprichosamente, porque no estaba en los planes que muriera tan así de esa forma, el que vino deshizo lo que él había hecho. Uno a veces se pregunta si él no se hubiese caído ese caballo, a lo mejor la iglesia hoy sería monofisita. Claro, Entonces, todos estos ejemplos, estos son caprichos de la historia. Esto no es que el Espíritu Santo ya predeterminó, esta es la doctrina que va a prevalecer. Y es distinto de la ciencia, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Supongamos que Darwin no hubiera nacido, de bebé se murió. Eso implica que nosotros nunca hubiésemos llegado a la conclusión de que el hombre tiene ancestros en común con los monos, los chimpancés. No, seguramente otro tipo hubiese llegado a la misma conclusión, porque la evidencia está ahí. No es así en el caso de la teología. En el caso de la teología, como el final de esto depende de la autoridad y de la imposición con de dogmas de la fe. imaginación, digamos. Exacto, entonces, si Sí, la sí. muerte de un tipo en particular hace cambiar todo el giro de hacia dónde va una específica, un cuerpo doctrinal de una iglesia. Si ese emperador no hubiera muerto, a lo mejor hoy la iglesia sería muy, muy distinta. Caso distinto de lo de Darwin. Si Darwin no hubiera aparecido en la historia, estoy seguro que otro tipo hubiera aparecido a postular una teoría muy parecida, porque bueno, es la que se sostiene con la evidencia, está respaldada, hay datos empíricos. Tú mismo lo puedes ver con tus propios ojos. No es así la teología reposa enteramente sobre la base de la autoridad. Ah, totalmente. Eso que estabas diciendo de que si no hubiera sido Darwin, hubiera sido otro, de hecho estaba Wallace ahí. Sí, claro. Pero se conoce, no sé si alguna vez escuchaste hablar, se llama del posible adyacente. O sea, la ciencia va avanzando y hay un momento, un estado en donde la capa, el paso siguiente está muy cerca, como para que si no lo descubrís vos, lo descubra este otro, porque está allí. Ese se Hmm. llama el posible adyacente. O sea, el siguiente paso a esto o va a ser aquello. ¿Entendés? Claro, pero Es yo una no veo cosa que muy eso, interesante. pero efectivamente, pero yo no veo que eso ocurra en la teología. O sea, No, 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 por supuesto. No. Ahí es el imposible adyacente. Bueno, ¿y cómo estás siguiendo vos? No sé si qué actividad tenés, estás pensando en algún libro nuevo, alguna cosa, estás cerca, estás en las redes, ¿no? ¿Cómo es la actividad no, tuya con esto? yo antes estaba más en las redes porque o sea, yo soy oriundo de Venezuela, y entonces en Venezuela tenía, digamos, una vida más fácil, porque yo trabajaba en una Ah, ah, universidad sí. pública. Sí, sí, yo tenía una vida más fácil allá porque yo trabajaba en una universidad pública. Y bueno, allá los profesores que estamos en universidades públicas ya, digamos, tienen la vida resuelta, entonces pueden escribir lo que quieran y pueden estar en las redes. Y entonces, bueno, yo hacía programas de radio y escribí estos libros, pero bueno, con la crisis de Venezuela, que 10% de la población se fue, eh, en lo que trabajo ahora, que estoy en la academia, pero aquí esto es otro sistema donde te exigen mucho más. Entonces yo tengo que escribir sobre cosas en las que estoy trabajando en la academia y no propiamente estos temas, eh, digamos, que son más de mi gusto, ¿no? Entonces me he tenido que concentrar más en libros académicos propiamente. He escrito algunos. eh, quisiera, voy a publicar uno ahorita con la editorial Bloomsbury en inglés sobre la reencarnación. Eh, y bueno, quisiera en un futuro, no sé si lo lograré, escribir uno sobre la vida después de la muerte. Eh, es que casualmente con la Etoli ese fue mi primer libro, se llama La inmortalidad Vallatín. Entonces estoy tratando También hay otro más, la Biblia, vaya timo, puede ser. sí, la Biblia Vallatín lo escribí, pero esos no son libros académicos, o sea, yo digamos trato de meterle humor, la ¿Y manera de escribir. y cómo se entiende académico con el tema de la reencarnación y la vida después de la muerte? Bueno, con el tema de la reencarnación ha habido gente
más o menos seria, diría yo, que ha tratado de estudiar esto con las herramientas de la ciencia. Mucha gente los llama pseudocientíficos. Yo no estoy dispuesto a llamarlos pseudocientíficos porque yo creo que ellos cumplieron los métodos propiamente de tratar de mostrar casos de reencarnación. Ahora, yo creo que ellos no cumplen el acometido de demostrarlo, pero es interesante cómo ellos trataron de usar los parámetros de la ciencia para tratar de sugerir que la reencarnación es real. Hubo un famoso psicólogo, un psiquiatra que se llamaba Ian Stevenson. Ustedes han escuchado ese nombre. Y Stevenson básicamente lo que hacía era recoger casos de niños que alegaban recordar vidas pasadas. Eh, entonces, bueno, él iba y recogía, tenía una gran colección de casos así en ese estilo, ¿no? Y básicamente él lo que trataba era de poner a prueba si esos niños podían saber cosas, tener información que por otros medios no era posible tener. Por ejemplo, si un niño en la India decía, no, yo soy la reencarnación de fulano, que vivió hace 50 años, y fulano dejó en tal lugar un libro con estas características. Entonces ellos iban y buscaban ese libro y coincidía con lo que el niño estaba diciendo. Entonces Stevenson decía, eso podría sugerir que este niño efectivamente es la reencarnación de esa persona que. Claro, yo en el libro soy una postura crítica porque yo no acepto las conclusiones, pero hay casos intrigantes y entonces pues trato de, de someter a juicio qué tan creíble es esto o no. Eh, para volver al tema de la teología, yo tengo más admiración por lo que hace Stevenson, porque aquí él no trata de persuadirte en función de la autoridad o de un dogma, no, él te dice, está esta evidencia, bueno, hay que llegar a alguna conclusión. Yo creo que la conclusión a la que llega Stevenson no es equivocada, la evidencia que él apunta no es suficiente para respaldar lo que él dice, pero bueno, por lo menos hizo un intento y yo creo que ese intento es destacable. Stevenson era un parapsicólogo y esto es lo que la disciplina de la parapsicología intenta hacer también, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en esta habitación y te digo, Jorge, dime lo que está en otra habitación a la cual tú no tienes acceso. Sí, 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 claro. Yo conozco la historia de la parapsicología, Bueno, la conozco reencarnación perfectamente. es un capítulo de esa historia con Stevenson, ¿no? Bueno, más o menos de eso trata el libro que tengo planteado sacar con Bloomsbury. Pero cuando vos hablas de la academia, ¿a qué te referís? ¿Qué academia? Ahí Yo soy en profesor donde estás. universitario aquí en Dubái, soy profesor universitario. Ah, ya. Entonces, pues, el ¿Y sistema tu cátedra? universitario, ¿Cuál es tu cátedra? ¿Cuál es la cátedra? bueno, yo aquí doy filosofía, doy psicología bueno, algo que llevaba muchos años sin meterme, pero que al final había la necesidad, estadística también. Eh, Esas son mis cátedras, pero los libros que he tenido que escribir, y he escrito ya algunos aquí, estando aquí, han sido básicamente de filosofía y de psicología. También tengo uno que va a salir publicado sobre la figura de Satanás. Entonces trato de analizar Pero la ya figura. hiciste uno sobre Satanás. Sí, yo tenía uno, pero ese digamos que era un recorrido histórico por la figura de Satanás. Pero de nuevo, no era un tono académico, era una cosa más, digamos, de Mm, divulgación. En mm. la academia, o por lo menos en la academia que sigue los modelos de universidades que hablan inglés, que es donde yo estoy, eh, no te aceptan que tú escribas divulgación. Tienes que hacer cosas muy específicas y con un tono mucho más académico. Yo en Venezuela me dedicaba era más a la divulgación, eso lo he tenido que abandonar y me he dedicado más a temas específicos. Este libro sobre Satanás es, yo más o menos trato de hacer un vínculo entre lo que la gente dice sobre Satanás, lo que las religiones han dicho sobre Satanás y algunas teorías psicológicas. Entonces, bueno, ver hasta qué punto coinciden y hasta qué punto no coinciden. Este es un libro también que voy a sacar con la editorial Brill, de Holanda, una editorial más o menos. ¿Llegaste a conocer al padre Óscar González Quevedo? ¿Nunca No, escuchaste hablar de él? no, paraguayo. No, no, él era un español, un tipo muy famoso, pero vivía en Brasil, vivió casi toda su vida en Brasil. Estuvo varias veces acá dictando charlas y conferencias. Él era un jesuita que escribió un libro muy famoso, te lo recomiendo.
antes que los demonios vuelvan. Y era un libro completamente crítico con respecto a la figura del demonio dentro de la iglesia. Entonces el tipo fue como que le llamaron la atención por esa obra y anduvo allí medio a punto de colgar la sotana, ya vivía con una mujer en el lugar donde vivía, y se dedicaba a dar conferencias. Yo lo conocí aquí, estuvo 2 veces, que yo recuerde en Asunción, pero era un tipo muy interesante y se dedicaba y eso es notable también en la parte cognitiva de estos tipos, él era un desmitificador de todos aquellos que pretendían tener poderes paranormales, que decían ver cosas, y hacía sus espectáculos fascinantes porque era como un tipo que conocía los trucos de magia. Entonces, Bueno, como eh, Randy. Sí. era un Randy sudamericano, era un Randy, pero al mismo tiempo, y esto es lo notable, vos no le podías tocar el tema de la Virgen de Guadalupe. Ah, no, ahí realmente la Virgen, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? O sea, Sí, sí, había como una separación, era muy particular esto, pero el libro es muy bueno, antes que los demonios vuelvan. Y ya lo que voy a estás buscar. escribiendo sobre eso, tendría que, Vale, debe haber en algún lugar, está en español y te lo muy agradezco, ahora interesante. lo voy a buscar. Bueno, es curioso, la iglesia ha tenido eh, muchos destacados desenmascaradores de fraude. Por ejemplo, hubo un famoso español en el siglo XVI que se llamaba Fray Benito Jerónimo Feijó, ¿no? Un humanista del siglo XVI, pero su obra en buena medida trata de desmontar mitos de la gente de todo tipo, eh, trucos de magia, cosas así por el estilo. Y en descargo de la iglesia, sí tengo que decir que la iglesia, por ejemplo, antes de aprobar un milagro, no lo hace a la ligera. Ellos tratan de buscar explicaciones racionales bueno, al final las agotan y ya cuando las agotan, ahí sí dicen, no, esto sí es un milagro. Pero yo sí creo que es justo reconocer que la iglesia eh, es de las instituciones que más ha buscado buscar explicaciones mundanas de muchos fenómenos que las masas aceptan. Claro, siempre queda, digamos, un 5% que al final ellos terminan diciendo, no, esto sí es un milagro de verdad, y no van lo suficientemente lejos. Pero por lo menos un 95%, bueno, por poner un número, la iglesia sí hace ese tipo de cosas. Y a lo mejor este autor va por el mismo y tal, los desenmascaran muy fácilmente, pero ya cuando le toca la tecla de la Virgen de Guadalupe, o vayamos al propio Jesús, ahí dicen, no, eso sí es de verdad. Claro, hay una inconsistencia, que hay quien dice que a lo mejor esto no es una postura mayoritaria entre los historiadores del cristianismo, pero hay quien dice que Jesús sí pudo haber hecho trucos de magia generar, como, para generar los supuestos milagros que generó. Y bueno, en el caso de la Virgen de Guadalupe, yo no soy gran conocedor del tema, pero por lo que sé, es que ni siquiera es seguro que Juan Diego existió. No, 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 no existió Juan Diego, eso ya, hay varios, esto es un invento, ya. Bueno, Terrible, pero mira, ese yo para recuerdo, otro. yo estuve yo he viajado por América Latina, a Paraguay no he podido ir, pero a México sí estuve. Y recuerdo que el guía sacó una lupa y la puso en el ojo. Era una foto, ¿no? Porque claro, uno ve y uno pasa es como por unas escaleras Sí, yo estuve, electrónicas. yo estuve también Yo ahí, no, sí. bueno, no sé si tu guía te lo hizo, pero a mí sí me lo hizo. No, Él me no muestra, lo hizo. él me muestra, saca una foto y un ojo de la Virgen le pone una lupa. Y entonces en ese ojo hay una imagen que con un poquito de imaginación podría Con parecer Juan mucha, Diego. Podría parecer con Juan Diego. mucha. Claro, pero hay un fenómeno que se llama la pareidolia, que es cuando uno ve Claro, imágenes, uno las está interpreta como si buscando fueran patrones. exactamente. Y yo creo que con esto de la Virgen ocurre, porque a la Virgen el manto ese le atribuyen muchas supuestas imágenes de estrellas Sí, 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 y sí. de caras humanas que uno cuando realmente lo ve dice, no, pero o sea,
eso no está ahí en verdad. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Y más aún así, yo diría que más con que lo de la Virgen, el manto de Turín es peor aún. Ah, Eh, no. Ah, no. ¿Y escuchaste hablar de un charlatán, un soplagaita de español que es director del EWTN? Ahora estoy yo focalizado en debunquearlo al tipo este. Aparecen todos los reels de YouTube y por todas partes. José Carlos González Hurtado, es director de EWTN. ¿Sabes qué es EWTN? sí, el de un canal de De- televisión que salía la Madre sí, Angélica. claro. Sí. Claro, y escribió dos libros, uno de ellos dice Las pruebas científicas de que Dios existe. ¿Lo viste alguna vez? Bueno, el canal sí lo vi, porque recuerdo en Venezuela, en No. Maracaibo, mi ciudad, ponían a la Ah. Madre Angélica, que era una monja que, bueno, Sí, 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 ella la fundó. Ella fundó EWTN, la sí, fundadora, en un garaje. Tiene mérito la viejita. sí. No, Sí, pero sí, recuerdo que era, bueno, ella tenía su carisma, ¿no? Pero claro. la monja y esta, pero eran unos puntos, o sea, las posturas eran, bueno, retrógradas, o sea, no, Sí, no, por supuesto. intelectuales. Sí, pero bueno. Es así. Gabriel, ha sido un gustazo poder hablar contigo. Mira, me quedo corto porque acá en el listado de cosas que te iba a preguntar tengo muchas, así que seguramente en algún momento nos reencontraremos. Con Y gusto, me Jorge. alegra, me alegra saber que estás siempre en este tema y que escribiendo libros, así que cuando haya algo, ¿va a salir en Amazon eso o no? Sí, sí, está en Amazon el de la reencarnación. Lo que pasa es que no lo tienen pautado para salir dentro de unos meses, pero en Amazon está. Y esta es una buena editorial porque es la misma editorial de Harry Potter, Bloomsbury. Así que le interesa. Excelente. Sí, lo que pasa es que es un libro, digamos, un poco más académico, no es divulgativo. Bueno, Gabriel, te envío un gran saludo y estaremos en contacto en algún momento. Claro que sí, Jorge. Y he estado en varios países americanos, pero Paraguay no, nunca he tenido la oportunidad, así que espero poder ir a esa tierra algún día porque bueno, ahorita con el Mundial estamos gritando todos a favor de Paraguay, ¿no? Pero, no, pero además que Paraguay es un país que ha tenido una historia trágica con la guerra esta de la Triple Alianza, pero es un país por el cual yo siempre he sentido curiosidad. Así que Mira, vamos a hacer un no te visitarlo. vas a arrepentir. Paraguay está muy bien, está muy bien visto ahora. Este, digamos, en términos económicos, tenemos un repunte, un aumento de la inversión extranjera. eh, la cosa está buena. Si venís, vas a encontrar una Asunción increíble, increíble. Claro que sí. Pero bueno, en algún momento te tendremos por acá, haremos por ahí alguna charla, algún quilombo, amor. Claro, con gusto, Jorge. Un abrazo a ti. Felicidad. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.